Es una costumbre en mí. Y la dio, la puesta en escena fue impresionante, posiblemente fue la mejor comparecencia de su vida, también la más dolorosa, ¿no? La comparecencia fue impecable, tiene esa narrativa además del héroe que no quiere irse porque no está imputado en el caso de corrupción, y es verdad que Ábalos es un buen parlamentario, lo ha sido siempre, es que lleva 30 años en política, desde 1987 con cargos. Lo que ocurre es que esa construcción de la narrativa épica del que no se va porque no es corrupto ocultaba toda la debilidad de la propia comparecencia. No acepto preguntas. ¿Por qué? Porque entonces hubiera tenido que responder a por qué se le está señalando. Y es que usted tiene una responsabilidad directa en el caso Koldo. ¿Qué no pudimos preguntar ayer los periodistas en esa rueda de prensa? Oiga, es que esto no es Santos Cerdán, que acepta a un militante del PSOE como Koldo y al final se lo acaba llevando a Ábalos como conductor. Es que Ábalos contrata a Koldo como conductor y es bajo su responsabilidad en la que acaba un conductor siendo asesor del ministerio, un conductor asesor del ministerio que acaba en consejos de administración de empresas del Estado como Puertos, por ejemplo, o como Enadir, y que acaba siendo responsable de un contrato de 26 millones y otros 2 contratos. Como todo el mundo sabe, los asesores no tienen competencias para firmar contratos. Se las da su ministro, que en este caso era Ábalos. Los asesores no pueden ir por ahí recomendando contratar con nadie. Le da las competencias a Ábalos. Y esto, que claro, la política y la batalla entre PP y PSOE parece que lo oculta, es lo que no le podemos ¿No te llamó la atención que Pero no lo que hablase pasa- nada de Koldo? Que no cargase contra Koldo, que no se mostrase indignado como ha hecho Francina Claro, Armengol. es que aquí se nos olvida que la responsabilidad directa claro. en política debería ser algo de lo que hay consenso. Y no hablo de Koldo porque no puede hablar de Koldo. Ya, pero Claro, ¿sabes ese es el problema? tema. Que en Es que torno a- el silencio es llamativo. Claro, pero en torno Que no a- le mencione, que no le eche nada en cara. Claro, en torno a esto hay un montón de preguntas. Es de que se filtrara esa conversación y pensaran que podía ser parte de la culpa. Pero esa conversación la necesita porque Ábalos, o sea, del sanchismo forma parte de Ábalos. Ábalos creó el sanchismo. Ábalos construyó una parte del sanchismo. El crecimiento de Sánchez en los diferentes territorios lo genera también Ábalos. Entonces, en esa conversación que, por supuesto, a mí me parecería evidente realizarla, no la ha realizado Pedro Sánchez por miedo, por pensar que le va a venir mal en este momento, por una situación en la que Porque no creo da la cara al que es presidente un en error. momentos así. Esto es muy Claro, es vieja un error. Digo, porque cada vez que cesa, Es un delega error. esa competencia que nunca es agradable en otra persona, ¿no? Claro. Dos cosas sobre lo de hoy. El caso Koldo ya veremos en qué termina, pero sobre lo que está ocurriendo ahora. De la liga Claro. Pero Carballo, por matizar, en la rueda de prensa, lo que Ábalos decía, a mí me parece tremenda, comparto la frase cuando dice Ábalos, no hay ética pública. Oiga, entonces la política, ¿cómo no va a haber ética pública? Pero se refiere al dice doble eso, rasero. que dice no hay que ética cada uno pública puede que no, compartida. pero Carballo, no dice que no hay ética pública compartida y se refiere a que si yo dimito sin estar imputado por corrupción, pero luego el Partido Popular sigue la u frase. otros, ¿Y cómo aquí termina nadie diciendo dimite, que esto quién no lo habla de la amnistía, ni está ni se la espera la amnistía. Claro, pero termina la frase. ¿Qué termina diciendo Ábalos? Que todo esto en un Estado de Derecho se resuelve con el imperio de la Habla ley, del que es al doble que se confía. rasero. Claro, y es lo que estoy diciendo. Claro, a eso me refiero. Claro. ¿Qué pasaba en la anterior Y a legislatura? eso es lo que yo me refiero Si es con que, la amnistía. Perdóname, si es que Claro. esto es muy vieja política. Lo que está diciendo Ábalos es lo que decía el PP en la anterior legislatura. Hasta que no haya sentencia firme, hasta que no esté imputado por Pero que eso- corrupción, no hay ninguna A ver. No tiene nada- responsabilidad. eso está en el código Sí, de él conducta hablaba y de de que ética la del ética, PSOE. la ética, Es que tiene razón también de que la en eso. ética tenía que ver con que le imputen a él por corrupción. No, oiga, la ética tiene que ver con la responsabilidad. La ética tiene, que él invocaba ayer, la que utiliza a alguien, pero simplemente A ver, por esa mantener- pregunta, Susana, que has Él hecho- lo que estáis dijo ayer es que a él mezclando lo churras echan y merinas. para que Pedro Sánchez pueda seguir en el poder. eso no lo dijo. Dejadme que Exactamente. siga, porque tú estabas en la comparecencia ayer, Pilar. Bueno, pues sabes bien que estaba revolucionado ayer el Congreso, muchísima expectación, se nos había dicho que... No hay registro de esas Pero cartas. que no te En estoy Moncloa diciendo se que hace todo. no hay registro. No, de no, nada. no, no da igual. Claro, No que da no hay igual. No registro es lo de mismo nada. enviar una Vamos a carta ver, que no Italia, enviarla. Estoy diciendo que Un Ábalos abogado lo de sabía. Zaragoza. Ábalos lo sabía. denunció al primer denunciante, Pero- para la redundancia, que era pero Ramiro Susana, Grau, me está- en claro, el año 21. claro, es decir, Pero ¿a dónde envió las cartas? Insisto, Pero me estáis ¿a dando- dónde? Me estáis dando la razón. No, no. quiero pero decir. vamos a ver, pero que no, más allá de las cartas, Tony. No, no, Ábalos perdona, tenía es un fundamental dónde las denunciante, envías. Con lo cual Claro, sabía claro, perfectamente claro. qué se estaba cociendo en el caso Koldo. No se puede hacer el sorprendido. Pues ¿Quién? evidentemente. ¿Por qué? Ábalos. ¿Por qué? No, hombre, no. Llevamos toda la A ver, tertulia después de la justificando carta, que no tiene que ¿por que qué después de la dimitir como carta diputado? quita a Ábalos y dejan de contratar a soluciones de gestión? ¿Por qué?
¿Por qué? Qué curioso. Pues a lo mejor hay otros, Qué motivos Ábalos- más políticos. O sea, a ver de qué estamos Ábalos hizo hablando. dos Es que cosas. ahora eso, vamos a lanzar la mancha de Pero si lo aceite estáis para todo defendiendo Dios. vosotros. si Lo- queréis. Caraballo, le estáis defendiendo vosotros diciendo no. que como no está imputado en Yo corrupción, estoy diciendo Ábalos no tiene ninguna que, responsabilidad. Pilar, yo estoy diciendo No, que si a Ábalos lo han echado del PSOE porque conocía que había irregularidades en No lo han Fomento, echado por eso. Pedro Sánchez tiene No lo han que dar echado por muchas eso. explicaciones. Eso es lo que digo yo. Lo que digo es... No lo han hay echado por eso, A ver, Javi. ¿Por qué entonces? no se puede defender que Ábalos no es responsable y que Pedro Sánchez lo Nadie sabía. ha No hay dicho ningún eso. indicio. A ver, son 17 meses de investigación. La querella la Sí. hemos leído todos los que estamos en Sí. esta mesa como periodistas. que Querella, somos. No hay- instrucción, y a perdona, veces Toni, la ni policía querella, acierta ni el como auto del una pistola de ni el feria. auto del juez ha encontrado un indicio en el que Ábalos tuviera conocimiento directo de que su asesor estaba presuntamente corrompiendo y que se llevó 1,5 millones de Mira, euros en Pedro 2 años. Sánchez. Bien, Ábalos no se ha podido demostrar, con lo cual imagínate si Sánchez lo sabía o no. Pero- Lo que sospecha el Partido Socialista y todos es que Ábalos tenía responsabilidad directa y que conocía que algo no estaba haciendo bien su asesor. Pero no podéis escalar a Pedro Sánchez, que en la Moncloa tenía conocimiento de lo que hacía el asesor de Ábalos, porque no es cierto. Porque no es cierto. Pero qué Porque no hay curioso documentos. Porque no hay Claro, claro, documentos. claro. No los hay Sí. contra Ábalos, no Mira, los hay yo contra nadie. Otra Conozco cosa muchos es- corruptos que han dicho otra cosa ni es- hay prueba ni las habrá. Claro, Ni hay prueba ni las pero habrá. por eso Pero tiene que puede haber- dimitir Pero Ábalos. por eso estoy diciendo. Porque aunque no haya pruebas, tiene responsabilidad directa. La ley, Estaba bajo su el cargo. problema, Pilar, es que el PSOE incumple hasta su propia ley. Y según su propia ley, Hombre, Ábalos perdona. tiene derecho a permanecer en el partido y a dar explicaciones. Y no se lo han Es que respetado. las responsabilidades Hasta su políticas propia no ley. son las responsabilidades No. penales. El Comité Que en el Federal PP no se dice asumen que ni las abandona el penales ni las escaño políticas. por Y como responsabilidad Sánchez no política. habla, yo me remito a la no se cronología. A ver, cronología. que no está ¿Por qué? incumpliendo- a ver. Es curioso que este hombre lo denuncia y justo después quitan a Ábalos Mira, y este dejan de hombre lo contratar denuncia. a Claro, empresarios. lo que Este está hombre, claro, este Pilar. hombre denuncia, con todo el respeto al abogado, un montón de cosas que el Supremo... a Coldo? Porque se nos ha dicho que no Porque pagaba dejó las de cuotas, pagar. pero a mí No. esa explicación no me A la ver, creo. a mí esa es una de las cosas que me sorprende. De hecho, la semana pasada, en el programa de Carlos Alsina, Susana, yo digo, bueno, a este señor hay que suspenderlo de militancia, justo al salir. Todo con el nuevo diputado ya integrante del Grupo Mixto. Y aquí es donde vamos a ver, donde en principio se va a sentar. De momento va a ocupar, aquí también hay miga, el asiento que dejó vacante Lilith Bestringe de Podemos y ahora quedará situado entre Sánchez Serna e Ione Belarra, algo que parece que no ha gustado a Podemos y que podría intentar hacer algún movimiento para no tener ahí el comodín de la llamada de Ábalos en medio de los dos. Y viendo la situación, si nos permiten el toque de humor, todo esto nos ha recordado un poco a este clásico que vamos a ver en esta imagen, el camarote de los hermanos Marx. No sé si a ustedes les ha pasado lo mismo, ¿no? Bueno, pues esto prácticamente es ahora el grupo mixto del Congreso de los Diputados. Junto a Ábalos, en ese grupo mixto, están los 4 diputados de Podemos, la diputada de Coalición Canaria, de UPN y del BNG. Por cierto, diputado del BNG que lanzaba esta poco cariñosa bienvenida al ya exdiputado socialista. Escuchen. La verdad es que en el grupo mixto ya estamos al completo, ¿no? Si su propio partido se lo pide, parece que lo normal es que deje su cargo, ¿no? De 3 a 8 diputados ha pasado Eso el grupo es. mixto, ¿no? Eso es, sí. Esto sí que es 2 meses. insólito. En menos de 2 meses. Arrancamos el año 100 en enero. días, desde las elecciones. Arrancamos 100 el año en días. enero y tenía razón el diputado del BNG con humor de, Claro. oiga, yo pensé que iba a tener los turnos, la asignación y aquí ya hay overbooking. De 3 a 8 en menos de 100 días. Sí, se con fueron los los 4 de diputados de Podemos, Podemos. luego se fue Bestringe. Bueno, eran 5, acuérdate, Ahora eran llega el 5. nuevo, el capitán Ábalos. No, y al lado de Ione Belarra. Bueno, ¿qué supone para Ábalos? Tienen todas las administraciones autonómicas y la nacional sobre la pandemia, que después, si el Tribunal de Cuentas ha inspeccionado una batería importante de contratos, lo hizo hace 2 años y lo ha vuelto a hacer de manera aleatoria, pero las administraciones públicas, por eso tenemos el caso en el Ayuntamiento Pilar, de Madrid, que si tú te crees que lo les de colaron una tolerancia estafa cero. de 13 Pilar, millones de euros. Que si tú te crees lo de tolerancia cero. Yo me creo que el listón ¿De de verdad te lo Ábalos, crees? Sí. creo que el listón de Sí. Ábalos es una buena noticia, Pero que no hay que fíjate, justificar, pero- que no hay que justificar si está imputado o no. Pero si lo estás justificando tú,
cada vez que interviene dice, no, pero esto también pasa en todas partes. Claro, no, es que el vamos señor a Almeida se vamos a ver. encontró con un caso así. Estoy diciendo Compró una unas cosa, mascarillas y unos listos le pillaron. Bueno, algo muy concreto, Claro. la hipocresía del Partido Socialista de decir ahora tolerancia cero para la corrupción. La hipocresía Ahora- es la de la señora ahora- Ayuso. no te sigo el argumento. Cuando hace dice, 2 yo años. no sé lo que hacía mi ¿Veis hermano. cómo lo No te sigo el Ya. argumento. Si queréis hablamos Ya. de Ayuso, pero veis Espera, cómo lo... Ya. concreto, Javier, lo que La viene a decir diferencia Javier es brutal. es que al final es un paripé, que nos hablan... No, lo que es un paripé, lo que es un paripé es lo que hizo el señor Almeida, que Sí, a ver, pero- compró unas mascarillas porque lo intentó como todo. Claro, efectivamente. Pero, pues Y es que entonces lo fueron, el PP fíjate, tendría que aplicarse Susana, ese criterio, igual hay que ese pensar que criterio. comisiones Mira, legales y ese ejemplo comisiones del legales. ayuntamiento a mí me parece que encaja incluso No, las mejor, comisiones porque en siempre en el ayuntamiento No, de no, Madrid, hijo, no. dejad que Tú Pilar eres termine. asesor y cobras compañeros, comisiones. Dejad no que os Pilar importa, que termine. somos 4 en la Venga. mesa, gracias. No le interrumpáis. luego os vais a salvar a seguir vosotros. No, decía que el ¿por qué? ayuntamiento, porque Esto- llevo intentando aquí Porque es verdad, intervenir. porque os voy a traer la estadística de las veces que los hombres interrumpen a las mujeres. Gracias, Son muchas directora. más que las mujeres interrumpiendo a los hombres. En este caso, mi empatía absoluta con Pilar Velasco. Muchísimas gracias, directora. Que mira, lo que estaba diciendo es que en este caso el Ayuntamiento de Madrid es un caso perfecto porque fue el primo de Almeida el que llamó y dijo, oye, aquí tengo a 2 que no tienen ninguna experiencia en vender mascarillas. ¿Y qué pasó? Una gran estafa. ¿El contexto cuál es? Que había una crisis, que hacían falta mascarillas y que el alcalde dijo, pues se hizo como se pudo. No se hizo auditoría, tuvo que la Fiscalía Anticorrupción denunciar ese contrato para que se hiciera una auditoría. Eso ha pasado en muchísimos casos. Bienvenidas sean las auditorías en 2024 si sirven para reforzar protocolos, las de España y las de Europa, porque ha pasado en Madrid, en el Ayuntamiento, en la Comunidad y ha pasado en el Ministerio de Transportes. Así que no es tanto el ventilador, sino como que hace falta auditoría y cuando no las hay se te cuelan estafadores. ¿Puedo? ¿Qué Venga. tiene que ver esto con la tolerancia cero? Que a tolerancia cero ahora. Que si esto tiene Bienvenida alguna sea. credibilidad. Pero Bienvenida ¿cómo? sea. Al menos hay un gobierno que hace bienvenida algo, ahora Javier. no, cuando se denunciaron hace 4 años. Es que está por ver que haya un partido político en España en el que Hace se 4 conozca años no había un denuncia caso de de esto. corrupción porque lo denuncien ellos. Lo que intenta Ahí te siempre, doy la razón. lo que ha intentado siempre Pedro Sánchez en este caso es tapar, no denunciar. Bueno, pues, ahora no me vale de nada. No Enseguida vamos a estar en Valencia. tiene nada que ver con el dolor. Sí, digo que la gestión ha sido impecable y que para eso está la política, para gestionar lo cercano. Las fiestas tienen que mantenerse. Está muy bien que hayan sido capaces de mover la fecha, porque este fin de semana está muy pronto la conmoción y el impacto, pero esta cercanía Totalmente. entre la catástrofe, cuidar a las familias, poner medidas a disposición y a la vez ser capaz de mover una fiesta y no perderla, a mí me parece que hay que Bueno, hay que pues subrayar. vamos ahora con el milagro que se ha obrado en Windsor, porque tenemos la primera imagen pública. Y en un padre que se va haciendo mayor, ¿eh? Esto es lo normal, ¿no? Es que la Perdona, que explica. se Están normalizando lo que es una relación padre-hijo, ¿no? Sí, pero se normaliza fuera de España, no se normaliza en España. Recordar que la última vez que vino a Galicia, otra vez a las regatas, el príncipe, el rey, la agenda que tenía era, no sé si en Málaga o Granada, era en la otra punta de España. Es normal que se normalice, valga la redundancia, pero la Casa Real todavía no ha dado un paso para que el rey emérito viva en España, para que deje de estar No, bueno, no, exiliado claro. en Abu Dhabi, Yo soy para que se un- traslade aquí. Yo soy un Juan Carlista profundamente decepcionado por el ciudadano Juan Carlos de Borbón, que es él, queriendo, ha ido a vivir fuera de España, para no tener que dar cuenta de lo que tiene en el extranjero en paraísos fiscales. Pero por eso yo digo que como soy Juan Carlista, en algún momento hay que reconocer a este hombre y la explicación de la foto, Susana Griso, está... Llevan montando un Cristo 2 semanas. Sí, 3 ¿no? semanas. Y siguen, ¿eh? Y van a Ahí seguir siguen en ello eso. porque no se sienten Y luego, escuchados. Susana, una cosa. Mi solidaridad con Pilar, porque la hemos interrumpido mucho. Ella no interrumpe. Qué pesado Afra, eres. Afra Qué pesado Blanco eres, de tampoco, verdad. Lisa Beni De tampoco, verdad. Carmen Tiene Morodo trampa, tampoco, pero tenía Ana trampa. Martín tampoco. Tenía Las trampa, lo pobres sabía. son unas víctimas Que de algún los día te voy a traer la hombres. estadística. Y el machismo. Esto es micromachismo. El machismo de espejo Doy fe. público. Sí, hombre, sí. Bueno, vamos a hablar de un caso que nos ha impactado mucho y es el de unos jóvenes influencers